Este señor que tengo aquí a mi lado y con el que vamos a pasar los próximos minutos ha sido secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Don José María Ángel, yo creo que habrá sido usted la persona que más veces haya sido despertada de madrugada de la Generalitat Valenciana en los últimos años, ¿no? Muy buenas No tardes. lo sé si el que más, pero desde luego ahí hemos estado atendiendo todas las llamadas que nos tenían que venir, que como tú muy bien dices, la llamada, la emergencia no tiene hora ni día de la semana, surge cuando surge y efectivamente las horas estas desde las 10 de la noche a las 6 no sé qué tienen, pero se producen muchas llamadas de cualquier aspecto y ya hemos estado ahí intentando dar una respuesta. No sé si ha tenido usted que cambiar de aparato móvil desde que ha dejado el cargo, hace unos muy poquitos meses, a la actualidad, porque el anterior probablemente ya estuviera achicharrado. ¿Cuántas llamadas podía recibir usted en un día? Pues recibíamos más de 200. Más de 200 al día, sí. Los alcaldes que tenías alguna relación con ellos, el alcalde, yo he sido alcalde. Entonces los alcaldes somos muy pedigüeños, muy exigentes en la defensa de lo que entendemos y muy demandantes de información. Luego, pues las clásicas llamadas con los consorcios, con los bomberos, con las policías locales. Efectivamente, un número sin fin de llamadas. Que muchas irían por centralita, pero otras irían directamente a su teléfono móvil, la ¿no? centralita ha desaparecido, casi es mi móvil, que sigo teniendo el mismo, porque tus colegas de los medios de información siguen llamándome para ver cuál es mi impresión de alguna cosa. Y los atiendo de muy buena cara. No tengo la amistad y el conocimiento que tengo contigo desde hace muchos años. Tus televidentes tienen que saber que las canas son por algo. Por algo será, sí, son claro. por algo. Pero bueno, ahí estamos para dar respuesta. Se vive mejor así, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo cambia la vida de un secretario autonómico cuando deja de serlo, en este caso de emergencias? Bueno, le preguntaban a Carlos Garay-Cochea hace muchos años, ¿qué ha notado usted que ya no es Lehendakari? Y contestó que ya no me llama nadie. Me acuerdo de una entrevista mítica que dio en El País y aquella llamada, yo con mi lozanía y mi juventud, de entonces, claro, me sorprendió y lo entiendo perfectamente. La gente deja de llamarte y esa llamada que muchas veces es exigente porque tienes que dar tu mejor respuesta al demandante de la llamada, bien porque sea un profesional de la emergencia o bien porque sea un compañero tuyo de los medios de comunicación, aquello de McLuhan, ¿no? Al periodista no se le puede mentir nunca porque le mentirás una vez, ¿no? Pero la segunda ya no le mentirás. Entonces, bueno, eso te hace ser muy exigente en la tipología de respuesta, sobre todo cuando estás hablando de cómo va la emergencia, qué va a pasar, tengo que evacuar, y estas cosas pues hacen que tengas que estar. Esto es lo primero pero que hay muchos políticos que les pasa lo contrario, que cuando dejan de llamarles notan una cierta ansiedad, un vacío existencial que por lo que veo en su caso no se ha producido. No, eso no se ha producido. Es verdad que el tiempo pues ahora lo dedico a mis trabajos diarios que he recuperado y ocupado, pues he llenado mi espacio pues con más lecturas, con más reflexiones, correr más, ya sabes que soy maratoniano, entrenar más, pero bueno, sí, fundamentalmente es tener tu cabeza ordenada. El tiempo, desde que te levantas, sigo despertándome muy pronto, procuras tener un espacio muy ordenado, muy preparado, muy temporalizado, y esto hace pues que, digamos, tengas al menos teóricamente, frente a esta soledad que se puede producir. Las elecciones autonómicas fueron en junio, el gobierno de Carlos Mazón empezó en julio y usted continuó trabajando hasta el 6 de septiembre con el gobierno de Carlos Mazón. ¿Eso le supuso un problema? Porque usted es militante socialista. Sí, claro, desde la dictadura, en fin. Y esto, bueno, pues no produce ningún marchamo, pero te produce que el que no te nombro te pida que te quedes, ¿no? Y esto, pues primero tienes unas dudas existenciales y probablemente morales, pero luego te predomina el sentido de responsabilidad y de respuesta a quien te pide, que en este momento es el presidente de la Generalidad, que la conversación fue de segundos o minutos y me dijo... ¿Cómo fue esa conversación? Vino al centro de emergencias, venía acompañado de la consellera en esos momentos de justicia y me dijo, a mí me gustaría que te quedaras, hombre, presidente, que yo me iba de vacaciones. Bueno, tiempo tendrás para irte de vacaciones, pero te pido por favor y da las respuestas que tú creas. Bueno, pues yo creo que cuando unos vivimos en un sistema muy jerarquizado, muy democrático, pues uno hizo lo que tenía que hacer. O sea, le dio la opción a usted de no continuar. Bueno, digamos que cuando un presidente habla no hay muchas opciones a poder hablar, ¿no? Pero, en fin, entendí perfectamente
¿Qué quería? Y bueno, oiga, ¿qué quiere que le diga? Estas cosas uno las hace. Las relaciones son siempre muy civilizadas, como no podía ser de otra forma, muy educadas, como no podía ser de otra forma, y probablemente pues generando puentes para que esta cosa pase, repito, en esta corta conversación en que tuvimos y que de alguna forma iba condensado todo esto que yo le he dicho a usted, que es más largo lo que yo le he contestado que lo que fue la conversación. De todas formas, pasa con esto también lo mismo que comentábamos antes, que se puede enfocar de diversas maneras. Por un lado puedes pensar que bien que confíen en mí, aunque sean de un color político distinto, piensan que lo he hecho bien y quieren que les ayude a hacer la transición durante un tiempo. Esto ha venido en verano, pues en verano habrá que hacer ese esfuerzo suplementario. O bien, como vienen los incendios, como viene el verano, los riesgos, pues me dejan a mí aquí por lo que pueda pasar. Yo eso no lo pensé nunca. Yo no pensé que se comiese el marrón. Yo creo que eso probablemente haya alguien en la sociedad que crea que se coma otro el marrón. Pero cuando hay personas responsables políticas y que llevamos todo el mundo, yo creo que eso no cabe. Yo creo que en la primera parte el enunciado se pregunta, ayúdanos a hacer una transición ordenada y evidentemente nada más bajaron las lluvias de la primera. Entendí yo ya que ese compromiso de ayúdanos empezaba a finiquitar. Cuando pasó del incendio a la inundación, ¿no? Allí tenía que ser la. Sí. Es verdad que este verano las lluvias de junio y mayo nos ayudaron mucho a que hubiera cierta carga de humedad en el territorio valenciano. Hemos tenido pocos vientos complicados llenos de calor. Decir que no hemos pasado calor, lo ha padecido usted, lo he padecido yo, lo han padecido sus televidentes, pero digamos que nos ayudó. Y tuvimos 5 o 6 momentos complicados este verano, uno que tuvimos en Cofrentes, que ahí yo me asusté mucho porque era un incendio a las 7 de la tarde, los aviones pueden salir hasta las 9, en un lugar muy complejo y complicado para que los medios terrestres llegaran. Y lo que hicimos fue pues, llamar a todos los medios aéreos, ponerlos allí para evitar que un incendio pequeño, porque ese incendio podía tener una magnitud tremenda. Tenga usted en cuenta que Cofrente estamos casi ya en el límite de la provincia de Albacete y podía haber llegado pues, a unas dimensiones de 20 o 25.000 hectáreas. Afortunadamente, la pericia y el buen saber de nuestros bomberos que son buenísimos. Y la suerte también, ¿no? La suerte también jugar algún papel. Esto de la suerte en estos casos es el tiempo de respuesta. Todos los incendios que se producen por la tarde, ya en el ocaso, son muy complejos porque los medios aéreos a las 9 de la noche en verano tienen que irse porque no pueden volar por la noche. Entonces ese es un umbral muy complicado. Pero bueno, hubo una resolución y yo insisto, nuestros profesionales son buenos, no buenísimos. Tenga usted en cuenta que vienen de otras partes de Europa a aprender porque ellos saben que el cambio climático les va a hacer a una cosa que ellos aún no conocen, que son los incendios en los bosques. Estamos hablando de Alemania, de Francia, de Centro Europa. No los tienen, pero los van a tener. Ya. No los tienen y entonces ellos hacen. ¿Quiénes son los que más saben? Los españoles. Vamos a que nos enseñen. ¿Cómo estamos de medios? Bien. Bien. Estamos bien. La prueba ha estado que... Cuando era secretario autonómico hubiera dicho lo mismo. Sí, claro. Y yo no recordará usted que No, trabaja la hemeroteca, una crítica nuestra, nunca lo he hecho. La verdad es que no, pero es raro, porque normalmente... El político que tiene que siempre se pide más, hablar de la herencia... Bueno, hemos puesto más, pero es que se pondrá más, espero. Y si no, sí que tendrán una crítica. Pero el político que tiene que acudir a mi herencia recibida, yo qué quiere que le diga, en fin, esto no debe de existir. Está el implementar mejoras, el cambiar el método, cambiar los procedimientos, cambiar los protocolos. Pero esto de la herencia recibida es un argot fácil que probablemente sea el umbral de que detrás no hay nada más. No lo he hecho por mí y espero que no pase. Siempre hay una capacidad de mejora. Usted tuvo unos antecesores en los medios de comunicación, aquellos que le enseñaron este buen oficio que es el periodista. Y esto se aprende, pues esto es lo mismo. Tenemos unos buenos profesionales y tenemos los medios suficientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que continuar invirtiendo en tecnología. Hoy tenemos el umbral de los drones. Los drones, estamos en el primer año
de los años que tengan que hacer. El primer año es una metáfora. Estamos en el inicio del umbral. Una empresa valenciana que colabora con la Generalitat Valenciana, colabora con la actual y colabora con nosotros, una empresa valenciana de prestigio, que no voy a decir el nombre, ya ha anunciado hace unas horas que van a poner a disposición de un medio aéreo con 10.000 litros. Oiga, esto suena bien, de entrada suena bien. Y ese es el camino que tenemos que incorporar nueva tecnología y continuar formando a nuestros profesionales en el umbral de estos nuevos emergencias que vamos a tener. No tenemos las que teníamos en los años 90, tenemos las que el cambio climático, sequía, fuertes lluvias, en otoño, en la primavera, y todo esto hace que nuestros profesionales tengan que decir qué nos va a pasar. Y para qué nos va a pasar tienen que ser demandantes delante de la Administración de infraestructuras y herramientas para hacer mejor las cosas. ¿Cuál ha sido el peor momento de estos 8 años? La Dana. La Dana fue un lugar muy complejo y complicado de dar respuesta. Claro que los incendios, en fin, mire los del verano pasado, la Vall d'Ebo y Begís, con unas cargas y donde tuvimos que evacuar a la gente, y yo recuerdo a la consellera cuando nos reunía con la firmeza y las prudencia que teníamos que dar en las... Pero yo creo que lo de la Dana fue una extensión, una comarca, la Vega Baja, atravesada por un río. Soy retórico, pero sí. Con el río Segura, donde tú no dominas el cauce porque te viene de Murcia, con un embalse que es el que regula Santomera, y todo esto que atraviesa la comarca de arriba, 1.000 kilómetros cuadrados, 30 municipios, y eso fue un lugar. Pero también los profesionales. Y usted antes hablaba de la suerte. Estuvimos a punto de quedarnos sin comunicación, y esto hubiera sido terrible. Yo recuerdo que Su Majestad el Rey, cuando nos preguntó ¿cuál es la peor situación que ustedes han tenido? Pues miren, la angustia, Majestad, fue que nos hubiéramos quedado sin comunicaciones. Sin comunicaciones es todos los operativos, la UME, las Fuerzas Armadas, los bomberos de Alicante, los bomberos de la Generalitat, Protección Civil, policías locales, todos aquellos que estaban operando, que no hubiéramos sabido qué estaba haciendo Vicente y qué estaba haciendo José María. Y esto es lo peor que puede pasar. La falta de coordinación. Porque eso llegaría a una falta de coordinación. Claro. Cuando yo no sé dónde está usted y usted no sabe qué estoy haciendo, pero no es dónde está usted, qué está haciendo usted. Y para que sus televidentes lo sepan, aquí trabajamos como si fuera un quesito, una caja de quesitos de porciones, y el territorio lo dividimos en eso, y cada uno tiene un cometido. Y esto hace que aumentemos en capacidades, en recursos, y al final tiene que haber un mando único. Y en este caso pues son siempre los consorcios según la legislación valenciana. Y esto hace que al haber un mando único y todo el mundo somos muy obedientes, porque esto es lo primero, muy disciplinados, con procedimientos y protocolos, hace que las respuestas estén mejor. ¿Se puede mejorar para evitar ese tipo de situaciones tan estresantes en el que uno teme que la comunicación se pueda perder? Se pueden mejorar las respuestas, los procedimientos, los protocolos, que se mejorarán. Estamos mejor que en los años 90 y estaremos mejor. No vamos a evitar que en la Comunidad Valenciana llueva 400 litros en un día. ¿Pero ese riesgo de falta de comunicación no. se puede superar o siempre existirá? Digamos que teóricamente ya los ingenieros nos dicen, hoy tenemos comunicada desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada, tenemos muy bien comunicada toda la Comunidad Valenciana, con tecnología desde el Centro de Emergencias de la Generalitat en la Eliana, son capaces de saber qué está pasando en cualquier umbral por cualquier método, por la red propia que tiene la Generalitat Valenciana, por los puntos de observación que tiene la Generalitat Valenciana, porque tenemos conocimiento de la red de carreteras. Todo esto hace que este cúmulo de datos, de información, el que tiene que tomar la decisión, pues es como un médico, nos encarga unos parámetros, un análisis de sangre, un análisis de orina, y con eso te dice, pues José María, tienes esto, Vicente, tienes esto, y para esto te voy a dar este fármaco, esta terapia, esta respuesta. Pues en la emergencia pasa lo mismo, tienes un conjunto de datos. AEMET juega un papel muy importante porque hoy las acciones predictivas nos hacen tomar decisiones con tiempo y forma, o al menos estar preparado para esta situación que se va a producir. AEMET
digan lo que digan, es una de las mejores agencias que hay en el mundo. Y esto hace que los profesionales de los medios de comunicación, no solamente usted cuando se va con su familia a pasar un fin de semana, antes no lo hacía, pero hoy estoy convencido que usted se va, ¿qué tiempo vamos a hacer? Fundamentalmente, ¿qué ropa nos vamos a llevar? Básicamente. Pues estos, los profesionales, es la Biblia. Lo primero que van a acudir es a saber qué tiempo vamos a entrar. Y ya el MET tiene una comunicación con todos los centros de emergencias del Estado español muy fluida y te manda parámetros. Y te dice los umbrales de riesgo que vamos a tener. Don José María, lo segundo peor que fue lo de Begís, el tren famoso. No, bueno, tuvimos incendios, hemos tenido incendios muy complicados. Mira, el de Yuchen tuvimos que desalojar Pinet, tuvimos que desalojar alguna. Y va el fuego hacia la Marchuquera. Bien, la Marchuquera es un lugar emblemático donde los ciudadanos de Gandía pasan sus vacaciones y eso fue un momento complicado. Todos los incendios que están cerca de umbrales de población asentada son muy complicados. En el de la Vall de Bo teníamos Fontilles. Sí. Fíjese usted el icono de lo que ha representado a las generaciones anteriores a la mía, lo que significaba Fontille, pero era un lugar donde tuvimos que decirle a la UME que por si acaso. No, afortunadamente pero no pasó todos nada. pero cuando tiene uno que desalojar un núcleo de población, pues eso más o menos se ve venir y se puede hacer, vamos, salvo excepciones, con un poquito de... El problema es que estos incendios de sexta generación... El tren ese que se queda ahí en medio y que no saben si tirar para adelante o para atrás... Usted tenga en cuenta que primero, los profesionales de Castellón tienen un reconocimiento internacional. Lo digo porque son los que tomaron alguna decisión. Dos, y teníamos a una velocidad tremenda el fuego. Tuvimos que desalojar Begís. Sí. Y eso ocasionó que todo el área de influencia tuviera. Yo no voy a entrar porque no es mi papel, porque además está judicializado en quien tiene... Yo no estaba, yo estaba en el de la Vall de Bo, pero no voy a entrar. Pero sí que es verdad que la velocidad que llevaba el fuego con un exceso de combustible hace que muchas cosas, cortar carreteras se tiene que hacer un poco en función de la evolución de la llama. Es muy complicado la toma de decisiones. Volviendo al plano político, el hecho de que a usted lo mantuvieran durante unos meses con la nueva administración en el cargo, que algún compañero y alguna compañera suya también de la administración de Ximo Puig, como Macomira, por ejemplo, que continúa al frente de las grandes inversiones, bueno, de las grandes inversiones, los grandes proyectos, lo de Tesla, todo este tipo, las baterías de Volkswagen. Esto es un cambio de paradigma. Quiero decir, ¿podemos aspirar a que en un futuro las personas que ocupan cargos técnicos puedan trabajar lo mismo con una administración que con otra? Yo creo que un político no lo debe de hacer, y en este caso yo... Pero usted casi era más técnico que político, aunque ahora hablaremos de su faceta como alcalde, etcétera. Yo quiero decirle que yo estoy para el que me nombró. Ahora, es verdad que tienen que haber en la administración muchas veces un tránsito ordenado. Y si usted, el prisma que me traslada es que desde el tránsito ordenado, yo creo que esto no hay que rasgarse las vestiduras en nada. Esto pasa que cuando usted alquila una casa, el que ha estado antes, pues si es una persona civilizada, te dice, oye, te he dejado la luz, ándate con ojo con esto y con esto. Es que no son muy frecuentes estos casos. Hubo un ministro, Eduardo Serra, que había trabajado también, trabajó con el PP y con el PSOE en el gobierno de la Nación. Aquí en la Comunidad Valenciana, y Ordóñez, bueno, en la UCD y con el PSOE, Fernández Ordóñez. Y Ordóñez. Bien, bueno, yo creo que la búsqueda de los consensos, la búsqueda de los que generar puentes, debe de ser una cosa intrínseca en los políticos. Y yo probablemente sea de una generación donde a mí se me ha educado en intentar buscar el consenso, partiendo de un hecho de que uno no tiene la verdad absoluta de nada, partiendo que el maximalismo no debe de existir y que al final la búsqueda de consenso es lo que va a contribuir en la estabilidad del ciudadano. Si ese es el paradigma, pues ahí es a donde hay que ir. Y probablemente ahora vivimos en momentos demasiado crispados, demasiado ruido en la sociedad y estas cosas pues deberíamos de hacerlo. Y yo le he explicado en el umbral de esta entrevista cómo se produjo, porque lo he dicho con toda la naturalidad, que lo había contado algún compañero, fue de lo más normal del mundo. En el entorno personal pues me ocasionó, porque Carmen y yo, Carmen es mi mujer, nos íbamos de vacaciones, además lo digo, al País Vasco, nos íbamos al sur de Francia, a cosa que no habíamos hecho en 8 años, a recuperar pues estas relaciones de una pareja que lleva más de 40 años casados, irnos, pero claro,
Y la contradicción está, oiga, que me lo pide quien no me lo ha nombrado. Pero uno entendía que debe de contribuir, por no ser contradictorio en lo que le acabo de decir. ¿Se lo tomó bien Carmen? ¿Se lo tomó bien Carmen? Bueno, ella dijo a un medio de comunicación que cuando me cesaron ella descansó, porque era producto, usted lo ha dicho, las 500 llamadas o 200 llamadas se producían a las 4 de la mañana y ella oía al teléfono el pitido este, igual como yo. Y claro, solo balbuceaba yo a decirle lo que me ha pasado. Pero pero efectivamente hay que buscar consensos. Pues estará sufriendo usted mucho viendo lo que está pasando en este hay país, ¿no? muchas cosas que este ruido, yo creo ¿Usted que... es más de Felipe que de Zapatero? Pongamos, yo soy para una no citar a de Sánchez. Consensos, porque yo soy no le voy a ruir la pregunta, yo soy una persona que debemos de buscar los consensos. Y yo entiendo perfectamente que hay que generar puentes. Probablemente yo tengo una formación humanística y a mí se me ha enseñado desde el principio que hay que el perdón de los pecados y estas cosas, porque no podemos ser contradictorios. Y hay que buscar consensos en todos los lados. Lo ha hecho cualquier presidente de gobierno que hemos tenido en esta democracia nosotros, que está fortalecida. Y hay que ir a ese camino, hay que buscar consensos, porque si no, mire usted, generamos... con nuestros hijos, que son mucho más jóvenes que usted, más listos que usted y que yo, con un porvenir por delante, les generamos que nuestra generación no está a la altura de dar determinadas... Vamos, que es usted más de Felipe que de Zapatero. Bueno, yo estoy por buscar consensos. Bien. Es usted un Quijote. Bueno, lo sé, sabe usted que colecciono Quijotes. Lo sé. ¿Cuántos tiene? 500 y pico ediciones. Ahora me voy a Hungría. Me voy con Carmen, nos vamos a ver Budapest. Lo de Budapest es porque en el tiempo de estos meses que estuve vi el Campeonato del Mundo de atletismo y le dije a Carmen, oye, podríamos volver a Budapest. Y lo primero que haré es buscarme una librería y buscarme un Quijote en húngaro para aumentar mi colección. ¿Y esto por qué? ¿De dónde le viene esta afición? Porque mi primer trabajo que hice yo profesional en la Diputación, que sabe usted que... ¿Es usted funcionario? Usted y yo nos conocemos de allí. Sí. Fue hacer un catálogo sobre eso y a partir de ahí, esos dolores de cabeza, pues hice que tuviera yo mi propia colección, que ya le digo que tendré que regalar, porque no creo que mi hijo quiera tener no sé cuántas ediciones distintas y se la regalaré. Oye, ahora que quitan el impuesto de donaciones y sucesiones y todo esto... Bueno, pero no, supongo que por espacio viven en casas más pequeñas que las nuestras. Lo más bonito para un político es ser alcalde de su pueblo. Es lo más. Usted de la Eliana. Y encima luego las emergencias también en la Eliana. O sea que... Lo más bonito ha sido estar con el transporte ha gastado poco. Lo más bonito ha sido ser alcalde de mi pueblo. Sigo pasando por las calles, sigo yendo a los mismos bares, conozco a mis vecinos, los reconozco, reconozco a sus nietos y esto es una cosa preciosa. Te da muchos dolores de cabeza porque somatizas el problema del vecino, lo haces tuyo y es difícil pues quitarte entre el responsable que tiene que administrar una ciudad de más de 20.000 habitantes como es la Eliana y ponerte. Pero bueno, digamos que ha sido la mejor aventura que yo he tenido. Aunque lo que tiene usted ahora por delante tampoco está mal, porque cuando, vamos, para concertar esta entrevista nos ha costado un poquito, porque tenía usted que acudir a que le dieran un premio no sé dónde, un homenaje no sé cuándo. Eso no son las canas. Tiene usted ahora mucho reconocimiento, don José María. Pues la Guardia Civil por un lado, las policías locales por otro, en fin, bueno, eso probablemente es en la comisura del labio poner una sonrisa de que uno ha generado puentes, ha generado consensos, que al final es una obligación, la suya en trasladar pedagógicamente a sus televidentes desde la tranquilidad y el sosiego, siendo incisivo, como tiene que ser un periodista, porque si no, no lo sería. Pero yo creo que un administrador público tiene que buscar consensos, porque si no, yo he tenido 540 y tantos alcaldes en la Comunidad Valenciana, donde unos eran del PP, otros eran del PSOE, algunos eran de Podemos, otros eran de Compromís, intentando buscar una respuesta, porque en una misma comarca cohabitan y habitan casi todo de diversas tendencias políticas y hay que buscar una respuesta para todos lo más equitativa posible. ¿Lo de la amnistía le suena a usted bien, mal o regular? Bueno, digamos que este es un camino donde debemos de buscar los consensos. Mire, yo que le he dicho que vengo de una... ¿Pero con quién quiere buscar usted los consensos? ¿Con el Partido Popular o con Junts? Yo creo que hay que buscar los consensos con el Partido Popular y con Junts. Porque si no los buscamos solos con una parte, vamos a dejar desangelados a los otros y nos generaremos
determinados héroes con pancarta que hay que quitarles los héroes y las pancartas. Ahora sí que me mojo ¿Llegamos más, a la amnistía o no llegamos a la Ahora, amnistía? bueno, buscaremos algún eufemismo, pero mire, de verdad hay que quitar los héroes por la calle y hay que quitarles las pancartas y hay que quitarles el derecho a la singularidad, porque hemos construido un Estado donde yo me siento muy identificado. Cuando usted y yo nacimos, probablemente estábamos excluidos de eso. Hoy estamos identificados y nos sentimos pertenencia. Y hay que buscar que la gente reciba la pertenencia. El derecho al ADN, y eso no existe. Y hay que quitarlo. Pero para quitarlo, la Administración no puede recluirlo sin el derecho a buscar los consensos. Lo hemos dicho de pasada, ha vuelto usted a su puesto de funcionario, de jefe de sección. De servicio. De servicio, perdón, en la Diputación Provincial de Valencia. ¿Eso significa que ya deja usted la política activa para otros? Sí, la activa sí. Claro, porque uno tiene que saber que llega gente... ¿O cabe la posibilidad de que en un futuro...? No. Bueno, yo en mi partido tengo mi estatus, que, bueno, y que lo trabajo y que la gente me escucha, me atiende, me comprende. No digo que me haga caso, Ya. pero al menos me escucha. Y este es un umbral donde me siento muy cómodo. ¿Volvería a emergencias? No. Vale. No. Yo creo que hay gente que lo va a hacer mejor que yo. El imprescindible no existe. Bueno, y ahora los maratones. Decía usted que El día 21 voy a hacer la media aquí en Valencia. Muy bien. Aprovecharé que vengo sábado. No sé si estaré muy entrenado porque en Budapest no me dará tiempo a correr y desde luego si le digo a mi mujer que me voy a levantar a correr, sí que me tira del hotel. Pero sí, voy a salir porque es que esto es como un gusanillo, el correr. Yo creo que parte de mi fortaleza mental está con la disciplina que te da el salir, ponerte tus zapatillas, tener tu pantalón corto. ¿Usted no ha tenido una depresión en su vida? No. Pues es una suerte. Sí, no, supongo que sí. Pero yo creo que la disciplina, el machacarte, yo todas las mañanas, mis vecinos lo saben, a las 5:30 me veían correr. Y uno decía, va por si les digo uns estampos ¿sabes? Bueno, pues probablemente me servía, ¿eh? Sí. Me servía para ver cuando la brigada municipal no estaba a la altura o había dejado alguna zona oscura. Y esto pues es una especie de papel tornasol que me servía. Quijote y maratón en la misma quincena, sus dos grandes aficiones. Don José María Ángel, usted ha tenido mucho ángel como responsable de las emergencias en la Comunidad Valenciana, del combate contra las situaciones de emergencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted por haberme invitado, que sabe que le tengo un afecto personal, no de ahora, desde hace muchos años. Es mutuo, muchas gracias. A usted.